Nuestro queridísimo invitado de la fecha. Él es abogado, profesor de Derecho en la UBA, fue jefe de gabinete durante el gobierno de Néstor, es hincha fanático de Argentino Junior, tiene un hijo, Tani, y en la cancha y afuera de la cancha su posición es arquero porque ataja todo. Él es el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández. Alberto, ¿ya estás ahí? Estoy acá, ¿cómo les va? ¿Bien? Ay, qué lindo. ¿Escuchás bien? Yo te escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Sí, muy bien. Sí, perfecto. Bueno, mi querido presidente, al fin pudimos concretar esto que era una asignatura pendiente, Alberto, ¿eh? Absolutamente. No, me había comprometido con vos, Tati, y quería que el año no vaya a terminar sin que podamos, sin yo pueda cumplir con mi compromiso y poder hablar con ustedes, que es un gusto además para mí. Exactamente. Bueno, viste que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar varias cosas, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué haces en tus tiempos libres, ¿no es cierto? ¿Estás leyendo algún libro? ¿Terminaste alguna serie que te haya gustado? En fin, contanos un poco. Admito que cada vez me queda como menos tiempo libre, Tati querida, ¿viste? No, la verdad que no queda mucho tiempo, pero trato de que las cosas que me gusta hacer, tratar de hacerlas, aunque sea para seguir cultivando esa parte mía. Sí leí, terminé de leer un libro, el último libro que terminé de leer se llama Maten a Duarte, que cuenta la historia de la muerte de Juan Duarte, una investigación periodística bastante bien hecha. Sí, Catalina Delía. De Catalina Delía, sí. Que me gustó mucho. Y ahora empecé a leer anoche un libro de Saborido que se llama Historias del Suburbano, que es un libro de Pedro Saborido que pinta muy divertido. Ay, Alberto, perdóname, pero te escucho con un poquito de que retumba un poquito, a ver. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahora sí. Bueno, no, te decía que estaba leyendo, que anoche empecé a leí nada más que 2 páginas, pero empecé a leerlo, un libro que me mandó Pedro Saborido, que se llama Historia del Suburbano, bonaerense, que pinta muy lindo, muy divertido, como suelen ser los libros de Pedro, así que estoy leyendo eso ahora. Y después lo que más hago en mis tiempos libres es tratar de tocar la guitarra un rato, de ir cambiando me imagino. mis guitarras y, claro, ir tocando distintas cosas. Eso me divierte y me desconecta mucho. Bueno, es una manera de hacer cable a tierra, ¿no? Sí, para mí la música es el mejor cable a tierra que tengo. Me imagino. Bueno, escúchame, si tuvieras que definirte, ¿cómo te definirías más? ¿Político de raza o fanático de fútbol? No, bueno, soy muy fanático de Argentina. Eso es cierto. Pero también es cierto que, no sé si soy un político de raza, soy alguien que toda su vida hizo política. Yo empecé a militar a los 14 años en la UES y desde entonces nunca dejé de hacer política. Y al día de hoy sigo creyendo mucho en la política, sigo creyendo que es el instrumento ideal para mejorar las cosas, para cambiar la realidad. Así que si eso es ser un político de raza, lo soy. Y la verdad, en un tiempo, viste que estamos viviendo desde hace unos años esta parte, porque los medios también lo imponen, esta idea del político no político, ¿no? Del que no viene de la política. Como si el venir de la política fuera un hecho contaminante. Yo la verdad me reivindico como político, reivindico la política y sigo creyendo que la política es el camino. Y sigo diciendo que los no políticos nos han dejado unos resultados horribles. Por eso creo que la política, que si soy un político de raza, mejor aún. No soy yo quien debe calificarse así, pero si lo soy, me encanta hacerlo. Alberto, en 2013 tuiteaste lo siguiente, te voy a leer.
Da vergüenza que con la historia de Argentinos Juniors tengamos un técnico como Caruso Lombardi. Cuando solo empata, saca delanteros. Vergüenza pusiste. Lo que te queríamos preguntar es si en el fútbol, como en la vida, o no estaría mal tener un ministro como Caruso Lombardi. Pobre Caruso, no, vos sabés que me da mucha vergüenza de mí mismo, porque yo tuve otra vida antes de ser presidente, donde decía en Twitter lo que sentía. Después fui presidente y me dijeron, no podés seguir así, así que me empezó la censura interna. No, a ver, tengo que explicar esto porque Caruso un día me llamó y me dijo, me mataste. Y lo último que quería era hacer eso, porque es alguien que trabaja como sabe y a quien respeto, y que trabaja honestamente como sabe, pero ocurre que Argentinos Juniors es un equipo, es un club donde valoramos mucho el jugar bien. Para nosotros jugar bien es muy importante. Para un hincha de Boca no va a entender lo que voy a decir, pero yo prefiero perder jugando bien que ganar jugando mal. Y creo que eso nos pasa a muchos hinchas de Argentinos Juniors, que somos muy exigentes del buen fútbol, porque nos gusta el buen fútbol, simplemente. Y Caruso, justo es decirlo, agarró al club en momentos donde peleaba el descenso, y bueno, muchas veces en la pelea del descenso tenés que morder los dientes y hacer lo que se puede para no perder. Y en ese era un juego muy poco vistoso. Y en ese contexto debo haber dicho eso, pero pobre Caruso, tengo que reconocer lo que nos salvó de situaciones difíciles muchas veces. Muy bien. Me imagino. Escúchame, ¿te imaginas que cuando el velatorio del Diego, Dios mío, Sí. no me estuve prendida al televisor, ¿no? Y en el momento en que vos colocaste la remera de Argentinos Juniors a los pañuelos de madres y abuelas, uy, te juro, qué emoción, qué brutal fue eso, ¿no? Ahora, ¿cómo viviste, Dios, esta irreparable pérdida como hincha, como presidente, como argentino, ¿no? Como todos nosotros, con una enorme tristeza, ¿no? Porque Maradona tuvo un don que no sé cuántos argentinos tienen, que es que fue un hombre que nos hizo felices a todos. La verdad nos dio felicidad, solo nos dio felicidad. Y la Argentina hay una parte argentina que suele ser muy ingrata, fue muy dura con él y se preocupó más por cómo le iba en su vida que por atender lo que él hacía por nosotros y las tantas alegrías que nos dio. Exacto. Y la verdad es que lo sentí con mucha pena. Inclusive cuando pusimos la camiseta de Argentinos Juniors y los pañuelos, hablé con su familia, que inmediatamente me dijo que sí, que por supuesto Tal sí. cual. Y gracias a ustedes por dejarme representarlas en ese instante, porque ustedes son enormes personas, y enormes personas desde lo humano, pero enormes personas desde lo simbólico para la Argentina, y que me hayan dado la responsabilidad de en su nombre poner esos pañuelos de las madres y de las abuelas. Para mí fue muy importante y muy grande la responsabilidad. Pero fue un momento muy ingrato, y lo que sentí es que todos, inclusive luchadoras de la talla de ustedes, en ese momento le reconocían a Maradona lo que fue. Fue un personaje totalmente. único. Vos fíjate que él siempre estuvo cerca de las madres, Siempre. de las abuelas, en fin, de los derechos humanos, ¿no? Bueno, ya Vos sabés que sabemos. yo suelo decir, que se lo decía a él yo también, ¿no? Que Maradona tuvo un don especial, ¿no? Fue un hombre que tocó el cielo con las manos, pero nunca despegó los pies de la tierra. Tal cual, Siempre no se olvidó estuvo, de sus orígenes. Nunca, y el compromiso con los más débiles siempre estuvo en él, a pesar de que se codeaba con los más poderosos del mundo. Exacto. Siempre fue así, y por eso
por eso tuvo el reconocimiento que tuvo del pueblo, ¿no? Alberto, te vamos a hacer escuchar un audio para que nos cuentes de este proyecto. Me das miedo vos, me das miedo, porque ya recién me tiraste el Twitter del 2013 y me das miedo lo que voy a escuchar ahora. No, sos vos. A ver, vamos a escuchar. Aquí estoy, y aunque no quieras, voy marchando entre la nada. Voy en busca del refugio donde esconden mi esperanza, y aquí estoy, y si me mira. Ahí estaba Alberto, músico, la faceta musical. Ese es un tema, mira, te voy a contar la historia. Es un tema que escribí allá por el año 2000, cuando con Jorge Argüello queríamos hacer un programa de cable que muestre las dos caras de la ciudad de Buenos Aires. La Buenos Aires rica y la Buenos Aires pobre. Viste que Buenos Aires tiene una avenida que se llama Rivadavia, que de algún modo divide en ciudad rica y ciudad pobre. Hacia el norte, hacia todo lo que es Palermo, Barrio Norte, Belgrano, Núñez, Recoleta, toda esa parte es como la ciudad rica. Y para el otro lado, Pompeya, Villa Soldati, Villa Lugano, allí está la ciudad más pobre. Y entonces escribí, el programa se llamaba Contracara, y que nunca salió. Hicimos 2 programas que grabó Jorge Cosi y nunca los sacamos al aire. Pero escribí ese tema como cortina del programa. Y si le escuchás la letra, habla precisamente de lo que un pobre le dice al rico, ¿no? Y por eso se llama Contracara de tu vida. El estribillo en algún momento dice: contracara de tu vida. Ella es eso, es básicamente un pobre que le habla a un rico. ¿Y este es un CD que en algún momento va a salir? Porque está el video y ya está en YouTube. Yo hace unos años atrás, ordenando papeles, me encontré con una caja de alfajores de Estancia del Rosario. No sé si existe todavía, pero cuando yo era chico eran muy reconocidos. Y lo abrí y me encontré con un montón de temas que algunos databan de mis 14 años, 15 años, y me encontré con canciones que le hice a mi hijo, que le hice a la mamá de mi hijo, que le hice a otros amores que tuve a lo largo de la vida, y a mi mamá también, y me puse a pensar cómo era, si yo me moría, ¿dónde quedaba todo eso? Porque vamos a hacer de cuenta que le escribo una canción a Tati. El método mío es: mira, Tati, te escribí una canción. Entonces agarro una guitarra, le canto la canción a Tati y le dejo la letra. Y Tati se queda con la letra, pero de la música no se acuerda nunca más, salvo que se la cante yo, porque ese tema no va a estar en la radio, no va a estar en ningún lado. Y entonces me empecé a preguntar: si yo me muero, ¿dónde va a quedar todo esto? Y entonces llamé a un amigo mío, que es un extraordinario músico, Oscar Laguera, y le dije: che, Oscar, ¿sabes que me estoy encontrando con temas que me gustaría grabar para que queden? Porque no sé, si me muero, ¿dónde va a quedar todo esto? Y nadie lo va a recordar como temas, lo recordarán como letras, pero no como temas. Y así nos pusimos a grabar una serie de temas que tenía hecho desde mis 14 años hasta ahora. Hay algunos más nuevos y algunos muy viejos, y grabamos cerca de 40 temas de todo eso que encontré. Ese temita que vos está en un CD, que es un CD que es solo para mis amigos, está que se llama Los Caminos hacia el Cielo. Y el CD, esa letra, ese tema, Los Caminos hacia el Cielo, lo escribí cuando tenía 15 años. Lo cantaba con un trío que se llamaba el trío Hojas. O sea, date cuenta de los años que tiene. Y es un tema que tiene mucho de Crosby, Stills and Young o Nash, que fue el trío más permanente. Sí. Y tiene mucho de arreglo de voces, mucho de esa música, que en aquel momento a mí me influía mucho.
Y ese, bueno, entonces entre esos temas que grabé está Contracara, que es el que acabas de escuchar, que no sé quién lo habrás oído. Han venido muchas veces a proponerme de Spotify, subir los temas a Spotify, pero el día que lo haga lo voy a hacer para donarle los derechos de autor a alguien, si es que alguien quiere escuchar los temas, ¿no? Pero bueno, yo la música la uso como dijo al principio Tati, como un cable a tierra para desconectarme de lo cotidiano, y es una cosa más íntima que una cosa pública. Pero bueno, tenemos un presidente polifacético, porque también sé que escribiste un libro que no lo he leído porque no lo tengo, ¿vio? Pero me han dicho que es estupendo, digno de leer, que se llama Políticamente Incorrecto, que ahí justamente contás, qué sé yo, qué lindo, cómo surgió el kirchnerismo y muchas anécdotas junto a Néstor, ¿no? ¿Nos podrías contar alguna de esas anécdotas que están en ese libro, Políticamente Incorrecto? Que espero tenerlo. Pero lo tengo, yo prometo mandártelo el lunes sin falta. Es un libro que salió a la venta porque, a ver, cuando yo renuncié me pasó algo muy raro, y es que las editoriales empezaron a proponerme escribir un libro sobre mi experiencia con Néstor, pero en verdad yo me daba cuenta que lo que querían no era conocer la experiencia con Néstor, sino mi pelea con Cristina. Claro. Lo que querían era un libro de prensa amarilla, donde yo contara lo que no me había pasado, porque la verdad es que yo no me fui del gobierno para ser opositor. Yo siempre dije lo mismo, yo soy un kirchnerista crítico, pero nunca me sumé a ningún sector opositor. Y nunca fui candidato de ningún sector opositor, pese a que me lo propusieron muchas veces. Y entonces dejé pasar el tiempo, y créeme, porque me pasó algo muy raro, algo que en el mundo editorial se llama subasta de autor. Venían y me ofrecían sumas cuantiosas para que yo escribiera lo que yo no podía escribir, porque yo no viví yo no viví problemas en la época de Néstor, con Néstor y Cristina. Viví un momento inigualablemente lindo para mí. Y entonces los tipos querían que yo cuente miserias que yo no había vivido. Entonces dejé pasar el tiempo ese, me perdí mucha plata, pero estoy contento de haberla perdido, y en el año 2011 lo terminé de escribir cuando Cristina ganó la elección. Dejé pasar la elección de Cristina porque hay al final algunas cosas que critico de aquella época y no quería que nadie lo usara electoralmente. Dejé pasar y salió ese libro. Pero ese libro en su inmensa mayoría es la historia de cómo hicimos con Néstor el kirchnerismo. Porque ahí no sé si tengo mérito, pero la historia me privilegió con ser uno de los fundadores, y de ser, me animo a decir yo, el primero con el que Néstor habló y le dijo: pongámonos a trabajar en esto. Hay mil anécdotas, algunas son risueñas, algunas son muy profundas. Una risueña. A Néstor lo llama Rodríguez A, con la idea de que sea Rodríguez A presidente, con la idea de que sea su jefe de gabinete. Y ya habíamos llegado a la conclusión de que eso no podía ser porque no veíamos nada claro, pero fuimos a cumplir con Rodríguez A la visita. Cuando estamos llegando a la Casa de Gobierno, yo le digo: mira, Néstor, como Rodríguez había asumido con el compromiso de llamar a elecciones en 90 días, le digo a Néstor: mira, prepárate a que te pregunten si vas a ser candidato. No, ¿por qué me van a preguntar eso? Y ustedes se acuerdan que cuando iban a verlo a Rodríguez A, había como un corralito de periodistas, y todo el que salía había un micrófono y iban a contestarle a los periodistas. Era como inevitable que eso le iba a pasar. Entonces yo le digo: mira, te lo van a preguntar, Néstor, le digo, y tenés que tomar una posición porque quedan 90 días y hay que ver qué hacemos.
No, vos me estás apurando, como Néstor, vos me estás apurando, me estás exigiendo que tome una decisión ahora, que no debo tomar. Digo, no, yo no te pido que tomes ninguna decisión, lo que te digo es que prepares una respuesta. Ahora, si no contestás, vas a estar en problemas, Néstor, le digo, porque ya ni yo voy a creer que vos querés ser presidente. Y entonces se enojó, ¿no? Entonces le digo, no, bueno, mira, hagamos una cosa, yo te espero acá en el bar, me quedé en el bar con un secretario, y dije, andá y yo te espero acá y cuando volvés te hablamos. Mira. Bueno, dicho y hecho, fue a hablar con Rodríguez. Cuando sale, el corralito de periodistas le preguntan. La primera pregunta es, ¿le ofreció Rodríguez algún cargo? Dice yo, Néstor dijo que no, que venía a colaborar, qué sé yo, pues dio una respuesta de forma. La segunda pregunta fue, ¿usted se va a presentar en las elecciones? Y Néstor tragó saliva y dijo, sí, voy a ser candidato a presidente. Y yo le estaba mirando en el bar ese donde estaba, que es el bar Victoria, que está en diagonal de Cabildo, le estaba mirando por Crónica. Y Crónica enseguida puso una placa roja que decía, Kirchner será candidato a presidente. Siguió la conversación, Néstor termina y me viene a buscar. Entra por la puerta, entra a espaldas mías, cuando entra así me pega como un manotazo en el hombro y me dijo, ¿y? ¿Viste? Y entonces le muestro la placa roja de Crónica que decía Kirchner será candidato a presidente. ¿Viste? Bueno, ya empezamos, digo, este es un paso importantísimo para un candidato. Asumirse candidato es un paso importantísimo. Y estaba Néstor y yo estábamos como dos pibes que habíamos hecho la travesura del día. Y Néstor me dice, vamos a comer con Cristina, vamos a comer con Cristina. Ahora, llegamos a casa de Cristina. Cristina casi nos mata. Qué bueno. Le decía a Néstor, del ridículo no se vuelve. ¿Cómo vas a ser candidato a presidente en estas condiciones? Y vos sos un irresponsable que le vas a hacer perder Santa Cruz, me decía. Y la verdad es que en el fondo había una dosis de responsabilidad, claro que sí, porque éramos dos locos contra el mundo. No teníamos estructura, no teníamos nada. Lo único que yo estaba seguro que tenía era el mejor candidato, que después lo fue, claramente. Esa fue, bueno, Cristina se enojó tanto que nos dejó comiendo solo. Y Néstor, me acuerdo que comíamos milanesa con papas fritas, y en la casa de Néstor, ahí en Uruguay, donde vive Cristina ahora, y me acuerdo que comimos, Cristina se fue y nos dejó como dos pibes castigados. Almorzamos en silencio, sin abrir la boca. Siempre me acuerdo de esa anécdota, fue muy divertida, muy divertida. Ahora, una anécdota seria de Néstor, que está en el libro contada. A ver. Habíamos ido a verlo a Bush, ¿no? Primera visita a los Estados Unidos. Volvíamos, el vuelo ya había tomado altura de crucero, y vienen a avisarnos que el ministro de Defensa, Pampuro, nos estaba llamando con urgencia. Y no le podían transferir el llamado a la oficina de Néstor en el avión. Entonces me dice, Néstor, anda a atenderlo vos. Entonces ahí me cuenta Pampuro que Baltasar Garzón había pedido la detención de 46 altos oficiales del proceso de reorganización nacional, así llamado por ellos, y que había que extraditarlos, y que no sabía qué hacer porque la Argentina no extraditaba nacionales, me dijo. Pero le dije, mira, haz una cosa, Pepe, ocupate de que hoy estén todos detenidos, detenelos, ponerlos en cárceles militares, y mañana cuando llego vemos qué hacemos. Y volví al despacho de Néstor, ¿no?, cuando estaba con él. Y me dice, Néstor, ¿qué pasaba? Y entonces le cuento, al Baltasar Garzón, le cuento esto que... Me dice, y bueno, y vamos a tener que extraditarlos, me dice Néstor. Le digo, no, Néstor, es que no podemos extraditarlos. ¿Por qué no podemos? Mirá, el primer motivo es que la Argentina no extradita a nacionales. Eso está en el Tratado de Montevideo. ¿Y cómo? ¿Y no los extradita y quedan impunes? No los extradita y tiene la obligación de juzgarlos en Argentina. Ah, bueno, juzguémoslo en Argentina. No podemos juzgarlos, le digo, porque está en la ley de obediencia debida y punto final, que todavía estaban vigentes, y esa es la ley más benigna, y va a ser imposible de juzgarlos. Y me dice, bueno, pero si no lo juzgamos, lo mandamos. Y le digo, no lo podemos mandar por el Tratado de Montevideo, le digo, no podemos hacerlo. Entonces,
se quedó callado, mirando por la ventanilla que la tenía a su derecha, mirando al vacío, porque era de noche, uno veía solo todo negro, y habrá estado, no sé, 15 segundos, 20, 30 segundos a lo sumo. Entonces, cuando me vuelve a mirar, yo me quedé en silencio mientras que él miraba por la ventanilla. Cuando vuelve a mirar, me mira, cuando vuelve su mirada, me encara y me dice: vamos a hacer esto. Cuando vuelvas, le decís a Zanini, porque también teníamos un decreto de la Rúa que prohibía la extradición de cualquier argentino por los hechos ocurridos entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83. Entonces me dice: cuando vuelva le decís a Zanini que derogue el decreto de la Rúa. Lo llamás a Pichetto, que era nuestro presidente en el Senado, el bloque del Senado, y a Díaz Bancalari, que era nuestro presidente en la Cámara de Diputados del bloque, y le decís que anulen las leyes de obediencia de punto final, que deroguen las leyes de... Entonces le digo: no, si las derogamos no es lo mismo, porque como estuvieron vigentes, van a decir que fue la ley más benigna. Y ahí me dice eso, y entonces no hay solución, me dice: no, la solución es anularla, pero los que anulan las leyes son los jueces. Y en ese momento había un pedido de nulidad en la Corte, había por las dos leyes. Lo anulan los jueces. Bueno, pero ¿y cuándo lo van a anular? Ahí, ¿qué sé? ¿Viste? Como es la Corte, digo, no tengo idea cuándo va a anularlo. Entonces me dice: bueno, entonces decirle a Díaz Bancalari y a Pichetto que anulen las leyes. Le digo, yo le dije en ese momento, le dije: hay algunos pedidos de nulidad de las leyes en el Congreso, hay uno de Patricia Walsh, me acuerdo que le conté. Tal vez, entonces me dice: bueno, eso, decirle que agarren esa ley y que anulen las leyes. Y digo: mirá, Néstor, que esto nunca pasó en la historia. Bueno, va a ser la primera vez, me dijo. Entonces él me habló, y claro, yo con mi condición de profesor de Derecho Penal, en mi cabeza funcionaba con otra lógica, la de él. Claro. Y pensaba si lo que estábamos haciendo era jurídicamente viable. Claro. Y entonces él me vio cara de que yo estaba como que no estaba en la misma sintonía que él. Entonces se hizo un silencio un ratito y él me dice: escúchame bien, Alberto, probamos con el olvido y nos fue mal. Eso era la ley de punto final. Sí. Probamos con el perdón y nos fue mal, y esos fueron los indultos de Menem. ¿Por qué no probamos con la justicia? Qué impresionante. Y lo miré y le dije: tenés razón. Y eso dio inicio a todo lo que pasó después. Eso dio inicio a que hoy haya 1000 genocidas condenados. Eso dio inicio. Y lo que parecía que iba a ser una cosa tremenda fue cada vez más, gracias a Dios, cada vez más la sociedad lo internalizó como lo lógico, como algo razonable. La primer condena a un genocida fue tapa de los diarios. Las condenas a los genocidas ahora están en la página 20. Y está bien, porque es lo que debe ocurrir, que un genocida sea condenado. Esa anécdota que yo siempre cuento de Néstor, lo pinta de cuerpo entero. Claro. Lo pinta de cuerpo entero, porque yo estaba pensando en términos de derecho y él estaba pensando en términos de justicia, que son dos cosas distintas. Sí. Y un paso adelantado también. Absolutamente, absolutamente. Y con un coraje increíble, increíble. Me acuerdo que al día siguiente llamé a los diputados, y los diputados, al diputado, a Pichetto y a Díaz Bancalari, y les planteé el tema, y Néstor se mete en mi despacho, ¿no? Y claro, vi la cara de ellos dos, que estaban como diciendo: me estás mandando a hacer algo imposible. Y Néstor les dijo: mire, háganlo, porque si no me voy a poner yo al frente de la gente y voy a llevarle a toda la gente al Congreso. Y ahí se terminó la discusión. Ahí se terminó. Qué gran anécdota. Extraordinaria. Esa anécdota yo la cuento siempre, porque creo que es la que mejor pinta a Néstor.
la que pintan esto de cuerpo entero. Tati. Qué barbaridad. Escúchame, Alberto, qué interesante todo lo que acabas de decir. Son de esas cosas que no se saben, ¿viste? Tan importante, ¿no es cierto? Bueno, escúchame, querido, uno de los temas fundamentales que te propusiste fuera de tener un país más justo e igualitario, ¿no es cierto? Pero hay millares de compatriotas que continúan bajo la línea de pobreza, ¿no? ¿Podés contarnos cuáles son las medidas que están llevando adelante, entre otras, pero con este plan contra el hambre? ¿Cómo es eso? Contanos, por favor. Mira, Teti, nosotros cuando llegamos, la pobreza para nosotros era la mayor preocupación, y la gente con hambre fue la mayor preocupación. Y encaramos una mesa contra el hambre y tomamos una serie de medidas, como la tarjeta alimentar, que tuvieron la aspiración de que en ninguna mesa de argentinos falte comida. Y lo que ocurrió es que a los 3 meses de empezar vino la pandemia. Y entonces el esfuerzo hubo que multiplicarlo por 1000. Sí, sí. Y está claro que la pandemia nos cambió la vida a todos y cambió el ritmo del funcionamiento de la Argentina. Pero mi mayor preocupación fue que frente al rigor de la pandemia y a la tragedia de la pandemia, nosotros nunca dejemos de atender a los más necesitados. Eso que yo siempre digo, primero los últimos, es algo que tengo absolutamente internalizado en mi conciencia. Totalmente. Y a pesar de que la pandemia nos trajo más pobreza, porque efectivamente pasamos de 40 a 44 puntos de pobreza, también es cierto que los que miden la pobreza, la Universidad Católica, dicen que si el Estado no hubiera estado presente, la pobreza sería 10 puntos más alta. Y la indigencia, que es del 10%, si no hubiera estado el IFE, la Asignación Universal por Hijo, el ATP, la tarjeta alimentar, si no hubieran estado todos estos programas donde a través de los cuales el Estado se garantizó que le lleguen comida y recursos a los argentinos, si eso no hubiera estado, la indigencia en vez del 10% sería del 27%. Entonces, la realidad es que nosotros por la pobreza, aún en pandemia, hicimos muchísimo. Y bueno, pero logramos... Déjame, Alberto, que te interrumpa. ¿Ves? Son de las tantas cosas que ustedes hacen, que está haciendo este gobierno, pero que no se saben, Alberto. Hay una mala comunicación, te soy sincera, y no soy yo la única que piensa así. No hay una comunicación, no se entera la gente de todo lo que siguen haciendo a pesar de la pandemia, Alberto. Mira, hay un problema, Tati, que te quiero ser franco. Yo no me animaría a decir que hay una mala comunicación, que por ahí la hay, no te voy a decir que no tampoco. Lo que sí siento es que nuestros instrumentos de comunicación son muy débiles frente a los instrumentos que enfrentamos. O sea, yo siempre digo lo mismo, yo me siento parado hablando a los gritos y enfrente tengo todo el equipo de sonido de una banda metálica, de rock metálico. Digo, es imposible, porque yo hablo y ellos tienen una capacidad de vociferar 1000 veces superior a la mía. Y eso está muy claro. Mirá, hoy, ¿cuántos años hace que venimos debatiendo el problema de los medios? El debate con los medios. Yo mismo, que he sido un crítico de la ley de medios, ayer nosotros, hace un par de meses atrás, tomamos una medida revolucionaria, que fue declarar servicios públicos a las telecomunicaciones. Y declaramos servicio público a la telefonía celular, a la telefonía fija, que ya lo era, a Internet y al cable televisivo. Resulta ser que ayer el ENACOM saca una resolución y hace lo que nunca se hizo en Argentina. Primero, un servicio básico para toda la telefonía celular. La telefonía celular, hay 60 millones de celulares en un país de 40 millones de habitantes. La telefonía celular
en un 70% se usa a través de tarjetas. O sea, la gente tiene un sistema de tarjeta prepaga, compra un ratito de consumo y la va pagando y así usa su teléfono celular los sectores más humildes de la Argentina. En promedio, el costo de ese servicio que pagan estos argentinos y argentinas es de alrededor de 600 pesos mensuales. Nosotros fijamos una tarifa básica que le da el mismo servicio y hoy cuesta 350 pesos. Se lo redujimos casi a la mitad. ¿Vos lo has visto en algún lado? No. Lo que publicaron los medios es que aumentamos el 5% de la tarifa. Sí, el 5% de los que pueden pagarla. El 5% para los que tienen los servicios más caros. Pero ese servicio básico que no existía, que alcanza el 70% de los que tienen el servicio, ellos hoy pagan la mitad de lo que pagaban. En la televisión por cable hay un servicio básico que todos los servicios venden, que oscila entre 40 y 80 canales de televisión. Eso en las grandes empresas de cablevisión, para poner un ejemplo, las que tienen más de 500.000 afiliados, ese servicio básico hoy se redujo un 30%, o sea, la gente paga un 30% menos hoy, a partir de hoy. Si se trata de empresas entre 300.000 y 500.000 clientes, pagan un 25% menos. Y si se tratan de empresas que son las cooperativas del interior, básicamente, que tienen menos de 200.000 clientes, esos pagan, la reducción del precio es de un 20%. O sea que hoy, en ese servicio básico, todos pagan entre un 20 y un 30% menos. Bajó la tarifa para todos ellos. ¿Vos lo has visto en algún lado esto? No lo publican. Ahora, ¿qué es lo que publican? Que aumentamos las tarifas. Claro, para el 30% más pudiente, un 5% después de un año de congelamiento. Claro. Eso no sale en ningún lado. Eso, Tati, fue tema de discusión durante toda la ley de medios. Lo acabamos de resolver, no salió en ningún lado. Sí, lo importante son los hechos, como lo están, no las intenciones. Pero a mí me da, ¿qué querés que te diga? Que esto no se sepa, ¿viste? Es que cuidan mucho que no se sepa, cuidan los medios que no se sepa, porque ellos se sienten perdidosos con esto, se sienten derrotados. Y en verdad lo que tenía que estar es orgullosos de hacer llegar un servicio a un precio más justo a la mayor cantidad de argentinos. Tenían que mostrarlo con orgullo. Sí, lo decíamos al principio del programa, que es una medida, como vos la mencionaste, revolucionaria, y que evidentemente no se ve en ningún medio, lo decíamos antes. Alberto, cambiando de tema, ¿sabés que habíamos elegido música que habías elegido vos, que habías armado una playlist en una entrevista que te hicieron, pero como sabemos que estás atareado, vamos a pasarla después? Pero habíamos elegido a Jobim, habíamos elegido a Gershwin, habíamos elegido Invisible. Sí, claro, todo lindo. Te puedo decir los temas, mirá, elegiste Aguas de Marzo de Tom Jobim y claro, así es. Elegiste Elementales Leches de Invisible. Sí. De Gershwin no sé, porque todo... Summertime, claro, que impresionante. Sí, claro, sí. Es más, podés poner esa música y la van a disfrutar más que a mí. La vamos a poner después de que terminemos la entrevista, sabemos que tenés muchas cosas para hacer, así que vamos con las últimas preguntas. Tati, dale. Bueno, dale, toca. Escúchame, sabemos que hasta la pandemia armaban picadas de fútbol en Olivos y que vos atajás para el equipo de Casa Rosada, ¿no? Ahora, cuando lo entrevistamos a Catopodi, nos dijo que cuando te ven en el arco, algunos patean despacio o lo mandan directamente arriba del arco. A ver, ¿cuál es la realidad? Eso es un acto de difamación de Catopodi, se está difamando solamente. Cree que hago valer mi poder en el arco. No, Catopodi juega en el equipo contrario, el equipo de los ministerios.
Y bueno, lamentablemente no nos ganaron nunca, y creo que solo su resentimiento lo lleva a hablar de ese modo. Pero hace mucho que no estamos jugando, porque con el tema de la pandemia, por cuidarnos, no estamos jugando. Pero yo quisiera que volvamos a jugar pronto, vamos a ver. Hay que andar con cuidado todavía con esto de la pandemia, porque la gente se relaja mucho y hay que andar con cuidado porque el problema no pasó. Hay que seguir cuidándose, hay que seguir, los que pueden estar aislados, que se aíslen. La verdad es que hay que andar con mucho cuidado. Alberto, ¿sabes que hace un tiempo entrevistamos a tu jefe de gabinete, a Santiago Cafiero? Sí. Y él, hincha de River, nos dijo que en el momento en que vos le confirmaste que serías candidato a presidente, él lo comparó como el gol del Piti Martínez contra Boca. Una cosa así. Vos, futbolísticamente hablando, ¿cómo compararías la decisión cuando Cristina te dijo sos vos? Yo te voy a ser muy franco. La verdad, no entendí. Mirá, hubo unos días previos donde a mí me habían hecho un reportaje y yo había dicho que Cristina tenía que ser candidata, pero porque básicamente tenía una jefatura de la mayoría del espacio y que la verdad no era una buena idea tener un presidente en Casa Rosada y un jefe en la calle Uruguay. Y Cristina me llamó muy enojada y me dijo, no tenés que decir eso no tenés que decirlo. Bueno, pero es lo que creo, le digo, francamente es lo que creo. Me dice, no, pero no debes decir eso, cállate, nunca más vuelves a repetir eso. Como es ella, viste, cuando se engrana. Yo no le presté atención, qué sé yo. Ese miércoles cuando me llamó y me planteó el tema, ahí, cuando me lo dijo, primero no entendí muy bien de lo que me estaba hablando, porque me pareció una locura, porque cuando ella me plantea, mirá, hay un tiempo que se viene, que va a necesitar del diálogo, va a necesitar de otras cosas, necesitamos unir a todos, y el único que lo puede hacer sos vos, así que yo te pido que vos seas el candidato. Yo le miré y le dije, pero yo no voy ni a la esquina, le digo, Cristina, no, yo no puedo, le digo, no, esto es una locura, la candidata tiene que... No, porque yo, aunque eventualmente pudiera ganar, en esa hipótesis, se me va a hacer muy difícil gobernar. Así que, no es así, no tenés que ser vos. Y yo le insistía, Cristina, no, yo no puedo ser, porque yo conocía como mis limitaciones, nadie me veía como candidato, nadie, absolutamente nadie me veía como candidato, todos me veían como alguien que articulaba entre espacios para tratar de buscar la unidad, y yo estaba muy contento de cumplir ese rol, pero nadie me veía como candidato. Y ahí resulta que ella, cuando yo le digo eso, ella me dice, no, bueno, pero no tenés que temer, porque yo te voy a acompañar. No, Cristina, le digo, pero está visto que vos no trasladás tus votos son tuyos, no se los trasladás a nadie, que era un estudio que yo venía haciendo desde hacía tiempo. Me dice, no, pero yo voy a ir con vos. ¿A dónde vas a venir conmigo? En la fórmula. Y ahí fue como que caí de golpe lo que me estaba proponiendo. Claro. Entonces la verdad es que le dije, Cristina, pensémoslo un poquito más. Le dije, no le dije que sí de entrada. No, tenés que ser vos, esto no hay discusión. Digo, pero pensémoslo un poquito más porque, bueno, a partir de allí hubo 3 días de charlas entre nosotros, donde, bueno, llegamos a la conclusión de cómo teníamos que hacer esto. Y bueno, y ocurrió, pero yo a diferencia, yo tengo un problema en política, te debo ser muy franco, que a veces me juega muy en contra, que es mi excesiva racionalidad. Y por lo que cuento, por lo que veo, para Santiago tiene una parte más emotiva que racional. La verdad que durante 3 días lo estuve charlando con Cristina, hasta que finalmente al sábado siguiente salió el tuit. Y bueno,
Y lo pensamos, lo razonamos, le buscamos la vuelta, nos dimos el modo como funcionar y salió muy bien. Ujú. Y la verdad es que yo le agradezco siempre a Cristina la confianza que ha depositado en mí, que no voy a defraudar ni a ella ni a ninguno de los que nos votaron. Pero no lo viví como lo vivió Santiago. Santiago evidentemente lo vivió como un gol. Yo lo vi como una enorme responsabilidad. Hablando con Cristina días atrás hablábamos de eso, ¿no? De la enorme responsabilidad que cargamos. Y así lo viví de otro modo, no lo recuerdo, no lo recuerdo precisamente como el penal de Orién que nos dio campeonato en el año 84, no lo recuerdo así, no lo recuerdo como algo muy inesperado para mí. Sí. Cuando yo además ya me encaminaba, mira, para salir un poco de esta parte testimonial que está sonando un poco seria, el día miércoles me llamó Cristina. El día lunes, Guado me pidió una reunión urgente. Y entonces me vino a tomar un café a casa conmigo. Y entonces le digo, ¿qué te pasa? Me dice, no, mira, estuvimos hablando con Máximo. Nosotros queremos saber qué querés vos. ¿Cómo que quiero yo? ¿En qué rol te pensás vos? ¿Cómo en qué rol me pienso? Claro, me dice, mira, no demos vueltas, si Cristina es candidata vos vas a tener que cumplir un rol. ¿Cuál es el rol que vas a cumplir? ¿Qué querés cumplir? Porque lo que nosotros queremos es ponernos a tu lado y ayudarte a concretarlo. Uh-huh. No, le digo, bueno, mira, si nosotros logramos la unidad y logramos ganarle a Macri, yo me quiero ir de embajador a España. Me dije, mándenme 4 años a España, yo daba clases en España, mándenme 4 años a España y yo voy a ser el tipo más feliz del mundo. Y yo el objetivo lo habré cumplido logrando la unidad y habiéndole ganado a Macri. No, me dijo, no, pero vos sabés que eso no va a ser así, Cristina te va a exigir que te quedes, Cristina nunca te va a mandar. No, le digo, no, ni lo piensan, le dije, vos me querés ayudar, conseguirme la embajada a España. Y se fue con esa respuesta, ¿no? Obviamente descontento porque sentía que le estaba eludiendo una respuesta. La cuestión es que el sábado Cristina saca el video, el anuncio. Y el primero que me llama es Guado, que exultante me dice, Alberto, qué maravilloso, te felicito. Y le digo, te mandé a hacer una operación y me devolviste esto. Le digo, nunca más te encomiendo nada, le dije. Sos el tipo más peligroso de la política argentina. Y nos reímos, siempre recordamos la anécdota y nos reímos juntos. Qué grande. Y ayer se dio una foto también que todos esperamos ahí en La Plata, con los referentes del Frente de Todos. Yo creo que es para terminar con lo que intentan instalar, ¿no? Porque ocurre que si hablo con Cristina, los diarios dicen es un títere de Cristina, le obedece a Cristina, hace lo que Cristina manda. Si no hablo con Cristina, hay una crisis institucional, están peleados, esto así no funciona. Yo no sé qué quieran. Y la verdad es que con Cristina hablamos cuando tenemos que hablar. Con Cristina nos conocemos hace muchos años. Yo la verdad tengo un cariño grande por ella. Alguna vez le dije lo que es real. Para mí fue muy feo estar peleado con ella. Fue feo. Me sentí mal esos años. No me sentí bien. Con lo cual, recuperar mi amistad con ella, nada va a quebrar mi amistad con ella. Nada. Ni Cristina. Ni aunque Cristina se dispusiera a quebrar mi amistad con ella, no la va a quebrar. Que no ocurre, quiero aclarar. Estoy solo diciendo la firmeza de mi posición. La realidad es que vivimos en los últimos meses en un debate inusual, donde el planteo pasó de ser que Cristina se metía en todo y yo era un títere, a ser que Cristina no me hablaba y el gobierno estaba en una crisis institucional. A la misma velocidad pasó. Con lo cual el acto que se le ocurrió a Axel, que me pareció una maravilla de idea de Axel, creo que sirve para disipar dudas, para disipar la posición de esos que quieren vernos separados, que quieren vernos divididos, porque
Ayer Cristina lo dijo a su modo, yo lo digo de otro modo, o lo dije siempre. Ayer Cristina decía, la unidad fue muy importante, pero la gente nos votó por el recuerdo que tienen de los años en que gobernamos. Y yo siempre lo decía de otro modo. La unidad no es una condición suficiente, es una condición necesaria para poder gobernar bien. Era una condición, y sigue siendo lo mismo, no basta con la unidad, pero es una condición necesaria para poder gobernar. Uh-huh. Y entonces, ayer lo que a mí más tranquilidad me dio es que hubo 6 discursos y cualquiera podía firmar el discurso del otro. No hubo planteos disruptivos, diferentes, distintos. Cualquiera podría firmar el discurso del otro. Uh-huh. Bueno, Alberto, vamos a las últimas 2 preguntas y te dejamos porque sabemos que sos el presidente de la Nación y tenés tu agenda. Yo estoy pagando una deuda de un año con Tati. Ustedes tienen crédito. Tati. Bueno, escuchame, Alberto. En las reuniones que hemos mantenido los organismos de derechos humanos, siempre de una manera tan cordial, ni hablemos de esa primer reunión antes de la pandemia. ¡Ay, qué maravilla! Cuando te fuimos a ver a la Casa de Gobierno, nos parecía mentira que los pañuelos volvieran a la Casa de Gobierno, ¿verdad? Bueno, después hemos tenido reuniones virtuales, ¿no? Y ahí hay un reclamo que es el que más nos preocupa, ¿no es cierto?, que es la libertad de los presos políticos. A un año de finalizado el gobierno macrista, ¿no es cierto?, aún el Poder Judicial continúa manteniendo cautivos a nuestros compañeras y compañeros, ¿no? ¿Vos qué opinás? Porque ya te hemos escuchado, Alberto, a vos, a Cristina, que por supuesto ustedes también critican esta Corte Suprema, esos fiscales y abogados nombrados a dedo, pero la pregunta es el cómo. ¿Cómo hacemos, Alberto, para que esto de una vez se empiece a impartir justicia, no injusticia, y la libertad a los presos políticos, ¿eh? Sí, bueno, es un tema muy difícil. Yo creo que es un tema muy complejo porque hay acciones judiciales iniciadas, en algunos casos hay condenas. Yo lo que siento es que hubo un tiempo en la Argentina donde ha habido casos de corrupción que deben investigarse, los responsables deben ser sancionados, y hay casos de persecución política clara, muy clara. Yo lo que veo que le pasa a Cristina es muy evidente, que es un caso de persecución, porque yo hace años enseño Derecho Penal y yo he visto lo que pasó con las causas de Cristina. Yo estaba disgustado con Cristina en los tiempos en que no nos hablábamos, y yo empecé a plantear públicamente que lo que estaban haciendo con Cristina era una persecución insoportable y que no tenía ningún correlato jurídico. Ayer Cristina dijo muy bien, más allá de lo usar, de la cátedra que le querramos dar, está claro que hay una mecánica que utiliza la justicia para disciplinar a la política. Y esa no es una buena idea, ¿eh? Yo el caso más claro que veo en eso es el caso de Milagro Sala. ¿Qué te parece? Que es un caso realmente increíble. Lleva 5 años de prisión y con procesos absolutamente irregulares, con procedimientos absolutamente irregulares. Tras la fachada de un juicio, sacaron del medio a una opositora vehemente, que tal vez el gobierno la sentía como muy difícil de llevar, lo que quieran, pero el remedio no es encarcelar a nadie. Por supuesto, también con ese gobernador nefasto que tienen en Jujuy, Dios mío. Ese no es un camino. Y yo cuando le planteo a los argentinos, la verdad no le planteo la reforma judicial para favorecer la impunidad de nadie, porque yo
yo he pasado por la función pública, salí de la función pública con los mismos bienes con los que entré, puedo dar cuenta de cada uno de los bienes que tengo, que no son muchos, y la verdad es que hago de la honestidad un culto. Pero la verdad es que aun cuando uno tenga que juzgar casos de supuesta corrupción, hay que respetar normas del derecho y procedimientos legalmente impuestos que en muchos casos no se respetaron. Ujú. Acá hubo detenciones preventivas que operaron como penas anticipadas y hubo un sinfín de irregularidades. Todo el sistema, toda la famosa ley toda la causa de los cuadernos, que funciona a partir de la ley de los arrepentidos. Cuando salió la ley la critiqué mucho, porque no creo en esas instituciones del derecho norteamericano. Pero al margen de que no creo en esas instituciones, ni siquiera aplicaron la ley como correspondía. O sea, la ley exigía que los supuestos arrepentidos, al momento de arrepentirse, sean filmados y que quede demostrado que no hubo sobre ellos presiones. Ni eso hicieron. Entonces, yo creo que ahí hay mucho para revisar en la justicia. Tengo claro que la justicia fue utilizada en los años del macrismo en muchos casos. En otros casos son denuncias de corrupción que uno debe exigir que se investigue bien, que se respeten las garantías constitucionales y que si hay responsabilidades que se sancionen. Pero que ha habido muchos casos, Cristina la primera, donde se trató de una persecución absolutamente evidente a un opositor, eso no lo podemos tolerar más en Argentina. Definitivamente eso. Pero hablan tanto de la República y soportan eso. Yo no los entiendo. Claro. Yo no los entiendo. Bueno, presidente. Claro, ¿sabés qué, Alberto? Bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos para sanear esta corte y esta justicia? Ahí está el tema, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos pidiendo, el eslogan, lo habrás visto vos, es una Navidad sin presos políticos, Dios mío, un fin de año sin presos políticos. Pero entonces ahí está el meollo del asunto, ¿no? ¿Cómo se hace? Nosotros hemos convocado a una comisión que nos ha dejado sus conclusiones hace unos días sobre todas las reformas que hay que implementar en la justicia argentina. Y yo lo he leído, es de una riqueza enorme. Era la comisión que los medios llamaron Comisión Beraldi. La verdad es que son juristas de primer orden. Lo más llamativo es que en ningún caso estuvieron 100% de acuerdo. En todos los casos tomaron como posiciones distintas. Entre cada tema hay por lo menos dos posiciones. Yo tengo la impresión que a partir de ese trabajo nosotros vamos a poder elevar una serie de proyectos al Congreso Nacional para que el Congreso se aboque a corregir los problemas de la justicia, que son muchos. Yo insisto en este punto, ¿no? Que la Corte Suprema tenga la discrecionalidad tal como para resolver en qué casos intervenir, en qué casos no. Eso es algo insostenible. Que la Corte Suprema haya dictado un per saltum, que es un recurso absolutamente excepcional, que le permite agarrar una causa en cualquier instancia que esté y decir esta causa me la llevo yo y la resuelvo yo, que haya usado un per saltum, declarando gravedad institucional por el traslado de dos jueces, y no vea gravedad institucional en la condena a más de 5 años de prisión de un ex vicepresidente. Yo no entiendo, realmente no entiendo con qué criterio actúa la Corte. Sí. No lo entiendo, y cuando pido que me lo expliquen, no lo explican, porque no lo pueden explicar, porque no tiene explicación esto. Ahí es donde me asoma mi beta racional y me empiezo a indignar, porque eso no tiene ninguna racionalidad jurídica.
Presidente, le hacemos la última pregunta y lo liberamos. Vimos los organismos, los que estamos en los organismos de derechos humanos, estamos muy preocupados también con otra de las problemáticas que tienen que ver con la violencia institucional y el rol de la fuerza de seguridad. Venimos de tener a un expresidente que recibió a quien asesinó por la espalda, fusiló por la espalda, sin antes saber si esa persona era inocente, culpable, sin antes haber estado pasado por un juicio. Vos, Alberto, recibiste a Brian, nos acordamos, en octubre del 2019, un pibe que había sido discriminado, te pusiste la gorrita de él, diferencias, ¿no? Pero bueno, nosotros venimos del caso de Santiago Maldonado, donde pensamos que no íbamos a tener que reclamar por una desaparición. Hace poco vimos lamentablemente el caso de Facundo Astuillo Castro, que aún sigue sin resolverse las responsabilidades, y queríamos consultarte cuáles son las medidas que tomará el gobierno para que tengamos una fuerza de seguridad que respeten la seguridad democrática. Mira, la realidad es que yo creo que las fuerzas de seguridad tienen que darle seguridad a los ciudadanos y que eso no implica ni la violencia institucional ni el maltrato de los presuntos culpables. Ninguna de las dos cosas. Yo te voy a poner un ejemplo muy cercano y muy inmediato, del que hablamos hace un ratito con Tati, el velatorio de Maradona. Sí. Fue una cosa muy muy compleja, porque la familia no quería velarlo más allá de las 4 de la tarde, y había un sinfín de personas que querían verlo. En la avenida 9 de Julio, la policía metropolitana empezó a disipar a la gente que solamente quería entrar a verlo en Maradona, con balas de goma, con gases, a los palazos. Nosotros tuvimos que soportar toda la presión sobre la Casa de Gobierno. Y no hubo una persona rasguñada en la Casa de Gobierno. Y pudimos contener esa multitud, disuadirlas para que respeten el orden, y cuando salió el coche fúnebre que llevaba el ataúd de Maradona, toda esa multitud se disipó sin romper una vidriera. Ahí tienes dos formas de proceder, muy distintas, muy distintas. Y nosotros teníamos las personas colgadas en las rejas de la Casa de Gobierno, Es cierto. y no tiramos una bala de goma, sería terrible, no tiramos un chorro de agua para bajarlos. Exacto. Entonces, y lo único que hicimos fue disuadirlos, hacerles entender el riesgo que se estaba corriendo, y no pasó nada. ¿Y qué hice yo? Denuncié la violencia institucional ocurrida en el 9 de julio, lo hizo la Secretaría de Derechos Humanos. Lo hablé a Horacio Pietragala y le dije, hacelo como lo hicimos antes, porque enseguida dijeron, bueno, esto lo hace porque es el gobierno del PRO. No, hicimos denuncias de violencia institucional en el Chaco, hicimos denuncias de violencia institucional en Tucumán. Lo que no podemos nosotros tolerar es que aquellos a los que le damos un arma para que nos defiendan, las terminen usando contra nosotros. Eso no lo podemos tolerar. Y además tampoco podemos tolerar que en la acción contra un delincuente se violen derechos humanos y garantías individuales. Ninguna de las dos cosas. Para eso no están las fuerzas de seguridad. Y no me van a convencer de otra cosa. Por mí que hablen de toda la mano dura que quieran. Si hay algo que está demostrado que fracasó en la Argentina fue la mano dura. Porque hace años que las tenemos, y no sirvió. No se redujo la delincuencia. No sirvió. Un chico de 15 años comete un acto gravísimo, absolutamente cuestionable, como matar a una persona armenia para robarle una bicicleta, y vuelven a poner en discusión la edad de imputabilidad. Pero lo que no le cuentan a la Argentina es que los delitos cometidos por menores representan menos del 5% de los delitos que se cometen en la Argentina. Entonces el problema no son los menores.
Entonces la simplificación es, metamos presos a un chico de 13 años. Yo creo que estos temas hay que hablarlos con mucha seriedad. Y la violencia institucional es uno de los temas que hay que tratar con mucha seriedad. Muy bien. Muy bien, nos vamos a despedir entonces, Tati, y le vamos a agradecer enormemente a nuestro querido presidente que haya estado en nuestro programa. Tal cual. Bueno, llegamos ya al final, digamos, de la entrevista, y como se llama nuestro programa, ¿qué me contás? Queremos, Alberto, que nos cuentes, qué sé yo, alguna anécdota, algo que te haya ocurrido, sea triste o no, pero que tengamos en una de esas la primicia que por primera vez lo contás. Así que dale, ¿qué me contás? No sé, una anécdota que sea primicia, no sé, porque no se me ocurren muchos, pero no, yo no sé, la verdad me sentí muy bien en esta charla con ustedes, porque son gente que quiero y respeto, y que a los que les preocupan las mismas cosas que me preocupan a mí. Y fue una charla distendida, fue una charla franca, fue una charla honesta, y yo quisiera que podamos hacer una Argentina de ese tipo, una Argentina donde se pueda, como le gusta decir a Cristina, donde la gente tenga la vida ordenada, donde lo imprevisible desaparezca, que todo se vuelva predecible para hacer nuestra vida más ordenada, que nos podamos respetar, como fue en esta charla, que nos respetamos siempre, que podamos encontrar puntos de acuerdo, que pongamos antes que nada lo importante, porque ese es el secreto, ¿no? Poner lo importante delante de las cosas. Poder hacer que los argentinos pensemos de ese modo y que nos acostumbremos a vivir de ese modo. Hace muchos años, les voy a contar una anécdota que por ahí sirve para cerrar y para cumplir con el pedido de Tati. Una anécdota que no suelo contar. Hace muchos años yo era un loco del rock, ¿no? De chiquito, tenía 16 años. Y vivía en los recitales de rock y conocía a muchos músicos de rock. Mi papá era juez. Y un día me propuso ir a comer, y fuimos a comer a Pipo. ¿Se acuerdan de Pipo? Sí, Tuco y Pesto. Exacto, Tuco y Pesto, exactamente. Fuimos a comer con papá. Y nos quedamos en una mesa y yo de repente vi que el viejo estaba como distraído mirando una mesa que estaba atrás mío. Y yo le hablaba y el tipo estaba preocupado por la mesa que veían atrás mío. Y entonces le dije, ¿qué estás mirando? Dice, no, ahí atrás hay unos tipos rarísimos, dice, hay uno que come los fideos con la mano. Y me di vuelta, y cuando me di vuelta estaban comiendo Spinetta, Papo y Black Amaya, que era un baterista, primero de Papo Blue, después de Pescado Rabioso. Y entonces cuando me di vuelta, lo miré, Papo, que me conocía, me dijo, ¿qué hace Alberto? Me dijo como hablaba Papo, ¿no? Y yo me levanté a saludarlos. Y la verdad es que eran mis ídolos. Era como encontrarte con Maradona para mí. Y entonces me acerqué, los saludé, hablé 2 palabras, volví a la mesa ante la mirada atónita de mi viejo, que no entendía qué hacía yo hablándole al tipo, que era Papo, que comía los fideos con la mano. Bueno, terminamos de comer, el viejo no me dijo nada, pero cuando llegué a la noche el tribunal familiar me encaró. Llegó la hora de la cena, mis hermanos se fueron a cenar a sus cuartos, y a mí me agarraron mi viejo y mi vieja. Y mi vieja me dijo, escuché a mi hijo, papá me contó lo que pasó hoy. ¿Qué pasó? Dice, no, hijo, dice, estamos muy preocupados con tus amistades. ¿Qué amistades? No, dice, escuchame, papá me contó, hizo 3 personajes. Le digo, son 3 músicos extraordinarios, le dije, son mis ídolos. Sí, bueno, piensen ustedes, era la época todavía donde el pelo largo era una cosa rara, donde los hippies eran una cosa rara,
Y esos eran los amigos con los que yo me había ido a saludar, y los que asombraban a mi viejo. Y enseguida empezaron, no, pero estamos preocupados, hijo, porque en ese ambiente, la droga, estamos muy preocupados con quiénes te estás juntando. Yo me acuerdo que la miré a mi vieja y le dije, mamá, eran 3 músicos a los que admiro, que me acerqué a saludarlos, uno de ellos me conocía mucho, y por eso me saludó, y solo me acerqué a saludarlos porque, me acuerdo como si fuera, y le dije, mamá, es como si te encontraras el trío de los Panchos, porque a ellos les gustaban los boleros, es como si te encontraras el trío de los Panchos, le dije, y uno de ellos te saluda, vos no te levantás y vas y saludarlos por la amistad que tenés. No, bueno, pero no compares, hijo, esa gente con esos pelos. Mamá, le dije, vos en verdad no estás dudando de mí, estás dudando de vos. Entonces se quedó mi mamá. Me dijo, ¿de qué me estás hablando? Claro, vos estás dudando de cómo me educaste. Vos estás dudando de qué me inculcaste. Y vos quedate tranquila, porque vos me inculcaste todo lo bueno, así que no tengas miedo, no dudes de mi conducta, porque vos me enseñaste cómo tengo que actuar. Se terminó el juzgamiento, fui absuelto. Se terminó el juzgamiento. Ahora, yo a veces le pido a los argentinos lo mismo, ¿no? Que recordemos cómo fuimos educados, que recordemos cómo fue nuestra historia, que recordemos los mejores momentos de nuestras vidas, y estemos seguros de que somos capaces de reconstruir un país. Que recordemos los momentos en que fuimos solidarios, que recordemos los momentos de mayores crisis donde nos abrazamos, que recordemos cada uno de esos momentos y no dudemos de nosotros. No dudemos de nosotros. Muy bien. Muchas gracias, queridísimo presidente, todo nuestro apoyo. Te pedimos que te des la vacuna primero y que segundo y tercero tengas a nuestras madres y abuelas, por favor. Sí, yo seguro, las madres y las abuelas antes que nada. Yo les agradezco a ustedes, la verdad una alegría enorme poder hablar con ustedes, un enorme beso para los dos y gracias de verdad, y gracias por todo lo que hacen, que es mucho. Gracias a vos, Alberto, te has sentido cómodo con esta entrevista tan esperada. Para nosotros ha sido un placer, Alberto, y realmente te deseamos para vos, tu familia, desde ya, para la Argentina, lo mejor para este 2021, que se vaya de una vez el 2020 y todos vacunados, aunque después empecemos a decir hey, 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 con la vacuna rusa. Así que un abrazo enorme, Alberto. Bueno, Dios quiera que pronto lo podamos hacer personalmente, ¿eh? Espero que pronto así sea. Les mando un abrazo enorme y bueno, y cuídense mucho y saben que siempre cuentan conmigo. Desde ya. Muchas gracias. Un abrazo muy, muy grande. Un abrazo. Gracias, hasta luego.